A ver, ¿en dónde nos quedamos? Bueno, estábamos en el análisis de convergencia del método de Newton, que, bueno, pues ya vimos que era de esta forma, ¿no? La actualización en el método de Newton es agregar la dirección, en donde la dirección pues se calcula resolviendo el sistema de ecuaciones con matriz la hessiana de la función objetivo, evaluada en xk, y el vector, lado derecho, vector gradiente, ¿no? En xk, con signo negativo. Entonces, bueno, pues ya vimos cómo aplicarlo. Vimos que para funciones cuadráticas el método converge en un paso. Bueno, eso ya lo sabíamos, de hecho. En ese caso, pues se dice que la convergencia es infinita, ¿verdad? Y en el caso general, si se cumplen condiciones adecuadas, entonces el método va a converger cuadráticamente. El teorema importante es el teorema 3.1, que creo que ya lo anunciamos la vez anterior, pero bueno, vamos a repasarlo. Entonces aquí se supone que la función f, la función objetivo, es suave. Tiene 3 derivadas continuas y se supone que x estrella es un punto crítico con hessiana invertible en ese punto. Entonces, el teorema me dice que si escojo x0 suficientemente cercano a x estrella, entonces el método va a generar una sección bien definida que converge precisamente al punto crítico, x estrella. Entonces, como ya habíamos aclarado anteriormente, el teorema pues no garantiza que se converja a un mínimo, ¿verdad? Sino más bien se está suponiendo que este es un punto crítico y la única condición es que la función tenga hessiana invertible en ese punto y que sea suave. Esas son las condiciones, aparte de que x0 sea suficientemente cercano, ¿verdad? Entonces, bueno, no se garantiza que el punto sea un mínimo global o local. Simplemente se garantiza la convergencia al punto x estrella, bajo las hipótesis del teorema, ¿verdad? Además dijimos que el teorema es un teorema de convergencia local, no es un teorema de convergencia global. ¿Eso qué quiere decir? Que el punto x0 no es un punto arbitrario, no lo podemos escoger pues como queramos, sino que tiene que ser suficientemente cercano a x, ¿no? Por eso es que aquí lo estoy marcando en rojo, esa condición, porque si la función tiene cambios de concavidad entre x0 y el x estrella, el punto crítico, entonces, bueno, pues ni siquiera se garantiza el descenso, ¿no? Entonces, bueno, pues no vamos a encontrar un mínimo aplicando el método de Newton así tan fácilmente. Entonces, bueno, sin embargo, este teorema sigue siendo muy importante porque da dos aspectos que son esenciales en el método de Newton. Uno, que el método de Newton genera una sucesión válida. Y dos, que converja en forma cuadrática, ¿verdad? Esas son las dos partes importantes. Y bueno, si además de que la función es invertible, pedimos un poquito más, por ejemplo, si suponemos que la hessiana es definida positiva en el punto crítico, entonces definitivamente el punto crítico va a ser un mínimo local, al menos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues con esas pequeñas modificaciones o esta pequeña modificación de la hessiana, uno puede garantizar la llegada al punto mínimo, ¿verdad? Si x0 es suficientemente cercano a x. En fin, el teorema 3.1 entonces es un teorema más general que un teorema de mínimos o de condiciones necesarias o suficientes para un mínimo. Ya vimos el concepto de convergencia.
cuando la convergencia es cuadrática, es lo más importante en este teorema, pues eso quiere decir que el error en la iteración K más 1 es proporcional al cuadrado en la error de la iteración anterior. Bueno, entonces vamos a la justificación de la convergencia de este orden 2 del método de la sucesión generada con el método de Newton. Entonces, bueno, por el método de Newton, x1 va a ser x0 más la dirección de 0, que ya dijimos que es, se construye como el negativo del gradiente de la hessiana, perdón, en x0 inversa por el gradiente en x0. Entonces, la diferencia entre x1 y el punto crítico x estrella va a ser igual en norma a la norma de x0 menos x estrella menos f de x0 inversa por el gradiente en x0. Simplemente estamos restando en ambos lados de esta igualdad x estrella. Y en el siguiente paso estamos factorizando la inversa de la hessiana en x0. Entonces, factorizamos la inversa de la hessiana en x0. Entonces, este término, x0 menos x estrella, pues se sustituye por este otro. Tenemos que multiplicar por la hessiana para que el producto me dé la identidad, ¿no? Y vamos a restar el término con el gradiente, ya sin la hessiana inversa que ha sido factorizada. Entonces me queda esta expresión que tengo aquí. Esta expresión que estoy marcando en este momento es un vector, porque el gradiente de f en x0 es un vector y el producto de la matriz hessiana por un vector, pues me da un vector también. Mientras que esta otra parte, la hessiana inversa, pues obviamente es una matriz. Entonces, la norma de una matriz por un vector, ya vimos anteriormente, que está acotada por la norma de la matriz multiplicada, la norma de la matriz, multiplicada por la norma del vector. Este vector está escrito en forma un poco distinta a lo que tenemos acá arriba, ¿verdad? La norma de un vector pues es igual a la norma de su negativo. Entonces, si cambiamos de signo a esta expresión, pues vamos a tener el gradiente positivo. Y en esta expresión, al cambiar de signo, pues ponemos x estrella menos x0 en lugar de x0 menos x estrella, como teníamos antes. Entonces nos queda esta expresión. Entonces tenemos una desigualdad, que pues es una desigualdad directa por la aplicación del método de Newton y estimaciones de normas de matrices y vectores. Y ahora vamos a aplicar el hecho de que la función, dijimos, es suave, tiene 3 derivadas continuas y que además este x0 es suficientemente cercano a x estrella, al punto crítico. Como eso ocurre, y además la función es invertible, entonces, bueno, si la función tiene 3 derivadas continuas, entonces las hessianas, la hessiana tiene derivadas segundas de f. Esas derivadas segundas van a ser continuas, ¿verdad? Porque pues se pierde bueno, si tenemos una función que tiene 3 derivadas continuas y la derivamos, el resultado es una función que tiene 2 derivadas continuas. Y si volvemos a derivar, tenemos segunda derivada, entonces obtenemos expresiones que tienen derivadas continuas. Entonces la matriz hessiana evaluada en el punto x estrella, pues es una función continua. Es decir, tiene coeficientes que son funciones de x que son continuas en un entorno de x estrella. ¿Ok? O sea, en puntos suficientemente cercanos a x estrella. Entonces, aquí yo estoy poniendo el entorno. Tengo x estrella, aquí como centro. Genera una vecindad de radio epsilon, centrada en x estrella.
Y pues ahí vamos a tener X0, ¿verdad? El punto que es suficientemente cercano a X estrella. Y cualquier otro punto que esté dentro de la vecindad. Disculpe, doctor, tengo una duda. Ahí en la donde dice que para todo X suficientemente cercano a X estrella, la norma de f de X a la menos 1, ¿esa norma es la norma Q o la norma de la euclidiana? Bueno, es la norma inducida por la norma vectorial que se muestra ahí. O Ah, sea, ok. uno puede usar una norma vectorial cualquiera. A ver, déjame explicar un poquito más eso. Sí, sí, sí. Voy a compartir una pizarra para que quede claro esto. Miren, ese tipo de cosas, bueno, a veces me cuesta trabajo seguir una fluidez porque como son cosas que se ven en análisis numérico, pues a veces ya no me detengo mucho en eso, pero si ustedes me dicen aquí no está claro, pues yo les aclaro. Pero bueno, es que la verdad, yo no sé por qué eh, coordinador y la comisión de la MACMAI decidieron abrir cursos el trimestre pasado que no se corresponden con el curso de optimización, ¿verdad? Y entonces por eso es que tenemos dificultades. Yo creo que en lugar de programación estructurada deberían haber llevado análisis numérico, pero bueno, es asunto de la comisión, ¿no? Bueno, entonces el punto es que si ustedes tienen una matriz cualquiera, matriz, puede ser una matriz de M por N, ni siquiera necesita ser cuadrada. Bueno, pues esa matriz genera una transformación de Rn en Rm, ¿no? Es como, lo pueden ver así como una transformación. Entonces, el espacio Rn se va a transformar cuando le aplicamos vectores. Agarramos un vector en Rn y pues lo que tenemos pues realmente es que tenemos un vector X y lo vamos a transformar en A por X. Este vector X está en Rn y al multiplicarlo por A tenemos un objeto en Rm. Entonces hay una deformación de alguna forma. Entonces cuando tenemos, pues es válido hablar de la norma de A por X. Esta norma es una norma en Rm, ¿ok? Porque estamos acá. Y entonces, bueno, yo lo que estoy usando es que esta norma de una matriz por un vector es menor o igual que la norma de A, la misma norma, bueno, o más bien la norma inducida por la norma de X. Ahora, aquí ya cambian las cosas porque esta norma está en Rn. Y entonces, bueno, pues la cuestión es decir, bueno, ¿y esto qué significa? Norma de A, ¿verdad? Bueno, la norma de A de una matriz va a depender de qué norma estemos usando para definir la norma de A por X. Y qué norma estemos usando, por otro lado, para definir la norma de X. Entonces, la norma de A tendrá que tener una relación precisamente entre esta norma de A por X y la norma de X. Entonces, formamos simplemente el cociente, ¿verdad? Esta es la norma en Rm, vamos a llamarle así si quieren, en lugar de Rm, le llamamos M, puede ser cualquier norma en un espacio de dimensión M, y esta le vamos a llamar la norma en N, cualquier norma en Rn.
Entonces, el supremo de este cociente, cuando X está en, el vector X está en Rn, distinto de 0, por supuesto, para que no se divida por eso. Eso se le llama la norma de A. ¿Ok? Bueno, el supremo, pues obviamente ese supremo siempre va a ser mayor o igual que el producto para cualquier X, ¿no? O sea, X distinto de 0. En Rn. Entonces va a depender de qué norma estoy usando en Rm y qué norma estoy usando en Rn para saber cuál es la norma de A. Hay diferentes normas. Por eso le llamo norma inducida a la norma de A, porque estoy suponiendo que ya sé cuál es la norma en un espacio y en otro. ¿Ok? Bueno, aquí está claro que la norma del producto de A por X, esta norma, va a ser menor o igual que la norma de A multiplicada por la norma de X, si la pasamos para acá, ¿no? ¿Ok? Entonces siempre la norma de A, de una matriz A, la norma inducida a una matriz A por la norma del vector X, siempre va a ser mayor o igual que la norma del producto A por X. Entonces, en esta expresión, déjenme volver a la presentación. Estoy usando esa propiedad en esta. Aquí tengo una matriz que es la inversa de la hessiana por un vector. Eso es menor o igual que la norma de la matriz, es la norma inducida, porque pues va a haber una norma para este vector que yo voy a tener que escoger, que es esta norma. Puede ser la norma euclidiana. Entonces, bueno, pues me da esta norma. Bueno, estoy usando esta misma norma matricial aquí. ¿Ok? Que puede ser la norma asociada a la norma euclidiana. ¿Ok? Sí, doctor. Ahora sí ya me quedó claro. Gracias. Entonces, claro, no hay hay diferentes normas. Entonces, piensen ustedes siempre en la norma euclidiana. Bueno, como la hessiana es, tiene derivadas, segundas derivadas parciales continuas, entonces, y además estamos en una región, esta región que les pongo acá, que es la vecindad de X estrella, que es acotada. Entonces, toda función continua, si ustedes recuerdan de sus cursos de cálculo, toda función continua en un intervalo acotado, piensen en funciones escalares. Toda función continua en un intervalo cerrado es acotada. ¿Ok? Entonces, todas las derivadas segundas de la función f, al ser continuas, todas son acotadas en una región acotada, cerrada y acotada, como es esta vecindad. Yo creo que debo poner aquí que esta vecindad es la vecindad cerrada. Déjenme anotarlo para corregir aquí en la presentación, es página 14. Voy a corregir para hacer énfasis en que esa bola con centro en X estrella y radio epsilon es cerrada. Estamos considerando la bola cerrada o bola compacta. Entonces, bueno, pues la norma de la matriz es acotada por una constante. Vamos a llamarle esa constante C1 en esta región. Por eso estoy diciendo para toda X en la región. ¿Ok? Ese es por un lado. Entonces ya tengo otra desigualdad. Tengo dos desigualdades. La primera y la segunda.
Son puras estimaciones. Ahora vamos a hacer uso del hecho de que el punto X estrella es un punto crítico. Entonces, el gradiente es 0. Bueno, el gradiente en X estrella es igual a 0. Pero vamos a usar entonces ahora un truco aquí para hacer una expansión de Taylor, no alrededor de X estrella, sino del X que estoy considerando. Aquí estoy considerando un X dentro, un X en la bola. Entonces agarro este X cercano a X estrella y voy a hacer una expansión alrededor de esta X. Una expansión de primer orden. Entonces el gradiente de f en X estrella es el gradiente de f en X más la hessiana por X estrella menos X, más un término complementario que es de segundo orden. Pues lo que estoy haciendo pues es una expansión lineal del gradiente, ¿verdad? Entonces, bueno, pero como yo sé que todo esto es igual a 0, entonces eso quiere decir que esta cantidad, gradiente de f de x más la hessiana por X estrella menos X, es comparable, para que sea 0, todo, es comparable con este término. Entonces, esta cantidad en norma, la suma de estos primeros dos términos en norma, debe de ser proporcional a la norma de x menos x estrella al cuadrado. Eso es lo que estamos poniendo aquí, ¿verdad? Los dos primeros términos están acotados por una constante que le voy a llamar C2, multiplicada por la norma de x estrella menos x al cuadrado. Eso es para toda x. Como x es arbitrario dentro de la bola, es para todo x en la bola. Entonces tenemos otra desigualdad. Entonces tenemos tres desigualdades. La primera es esta, la segunda es esta y la tercera es esta. Bueno, esas tres desigualdades juntas me dan la desigualdad 1. ¿Ok? O sea, estoy estimando la distancia entre x1 y el punto x estrella. No sé, si este es x0, pues yo espero que si el método converge, pues x1 sea más cercano. Aquí no lo puse, ¿verdad? En esta región. Pero bueno, sería un punto más cercano a x estrella. Todo lo que estoy estimando es la distancia de x1 a x estrella en términos de la distancia de x0 a x estrella. Y entonces lo que me está diciendo este resultado, juntando estas tres desigualdades, porque bueno, esta desigualdad aquí es menor o igual que C1. Y esta desigualdad acá es menor o igual que C2 por X estrella menos X al cuadrado. Por lo tanto, X1 menos X estrella pues es menor o igual que el producto. C1 y C2 por X0 menos X estrella al cuadrado. Entonces, esas desigualdades las estamos realizando precisamente para tener una estimación de la distancia de x1 con x estrella en términos de x0 con x estrella. Entonces, bueno, pues hemos obtenido esta relación. Como ven, esta relación, pues como que ya muestra la convergencia cuadrática, ¿verdad? Esta sería como que la lambda en la definición de convergencia cuadrática con P igual a 2 y K igual a 0. Entonces, esta es la parte central, digamos, de la demostración. Bueno, una vez que tenemos eso, pues lo único que hay que checar, digo, esto simplemente es una estimación, ¿verdad? Pero pues no me dice que el método converja. Entonces, lo adicional que tenemos que demostrar es que en realidad la sucesión converge. Es decir, que si yo empiezo con x0, efectivamente x1 va a ser más cercano a x estrella que el x0 mismo. Me falta esa parte. Bueno, esa parte requiere también de un truco y es el siguiente, es aprovechar de nuevo la continuidad.
y el hecho de que estamos en una vecindad y que el X0 lo podemos escoger pues como nosotros queramos, pero suficientemente cercano al X estrella. Entonces, bueno, pues si tenemos una constante epsilon mayor que 0, que es el radio de la bola, ¿verdad? Eso ya lo tenemos. Y tenemos dos constantes C1 y C2, que son las que calculamos aquí, ¿verdad? Todas esas son mayores que 0. Entonces yo puedo escoger X0 cercano a X estrella de tal manera que se cumplan estas dos condiciones. Que el X0 esté dentro de la bola, es lo que estoy diciendo, ¿sí? Para que la norma de la diferencia sea menor a epsilon y que X0 menos X0 estrella sea menor que 1 entre C1 menos C2. Bueno, también puedo hacerlo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues aquí lo importante es que la condición anterior, esta, y la condición, y esta condición, pues me dicen que entonces C1 por C2 por X0 menos X estrella al cuadrado va a ser menor que esta cantidad. No sé si lo ven. Bueno, una forma fácil de verlo es de la siguiente forma. Fíjense aquí, si X0 menos X estrella lo estoy escogiendo de esta forma, con esta cota, entonces si yo multiplico por C1 por C2, pues eso me está diciendo que C1 por C2 multiplicada por la norma de la diferencia es menor que 1. Entonces, si C1, C2 multiplicada por la norma de la diferencia es menor o igual a 1, entonces toda esta cantidad debe de ser menor o igual que la norma de X0 menos X estrella. Y de esta manera, pues tengo que la norma de X1 menos X estrella es menor que la norma de X0 menos X estrella. ¿Ok? Por eso es que se escogió de esta forma. Es como que medio truculento, ¿no? Pero eso me garantiza esta desigualdad. Eso me garantiza que X1 vaya a estar más cerca de X estrella que X0. Y la otra desigualdad, pues es de por sí la que ya había encontrado, es esta. ¿Verdad? Con lambda igual a C1 por C2. Entonces, bueno, pues lo que hemos encontrado, o sea, estas dos condiciones que he encontrado aquí, que se obtienen de las hipótesis del teorema, me están diciendo que el punto X1 es un punto más cercano a X estrella y además se cumple esta relación de reducción cuadrática del error. Entonces el X1 va a estar por aquí más cercano. Bueno, ese X1 a su vez va a cumplir con todas las condiciones que hemos definido. Por lo tanto, X2 va a ser más cercano a X1 con condiciones similares y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, bueno, pues es cosa nada más de proceder recursivamente y vamos a obtener que pues estas condiciones no solamente se cumplen para K igual a 0, sino para cualquier K. Entonces tenemos que XK más 1 menos X estrella, bueno, más bien, XK más 1 es más cercano a X estrella que XK, por un lado. Y por otro lado, pues la reducción en el error va a ser cuadrática, de un paso al otro. ¿Ok? Entonces eso demuestra las dos cosas, que la sucesión converge, la parte 1 demuestra que la sucesión converge y la parte 2 demuestra que la convergencia es cuadrática. ¿Alguna duda? Bueno, no los escuché. Entonces, o bien no se entendió o bien se entendió. Sí, pero bueno, no lo puedo saber. No, sí, sí está claro, profe. Ok, bueno. Entonces,
Conclusión. Para funciones cuadráticas, el método Newton tiene convergencia infinita, ¿verdad? Eso quiere decir que la constante asintótica del error es 0. Mientras que el método de descenso máximo tiene convergencia lineal para funciones cuadráticas. Recuerden, la constante asintótica del error en ese caso era esta cantidad, que está entre 0 y 1, en donde kappa pues es la número condición espectral de la matriz, ¿no? De la función cuadrática. Para funciones generales, hemos demostrado que el método de Newton converge cuadráticamente. Y bueno, va a converger a un mínimo si el hessiano es definido positivo, por un lado. Toda matriz definida positiva es invertible, ¿no? Y por otro lado, si el punto inicial es cercano a X estrella. Para evitar, pues no sé, si la función es muy complicada, pues hay cambios de concavidad. Entonces, bueno, vamos a suponer que estamos cerca del mínimo. Y por otro lado, el método de descenso máximo es lineal en el mejor de los casos, ¿verdad? Aquí esto hay que corregirlo también. Déjenme anotarlo, es página 16. Ahí debe decir en el mejor de los casos. Entonces, bueno, pues de nuevo, ¿no? El método de Newton no se garantiza si se comienza con un punto lejano de la solución. Bueno, de hecho, en un momento vamos a ver que efectivamente, si uno no comienza con un punto suficientemente cercano, incluso en algunas iteraciones, se puede ascender en lugar de descender, usando el método de Newton, ¿verdad? Eso lo vamos a ver con un ejemplo. Bueno, en aquellas situaciones en las que, pues recuerden, ¿no? Las funciones que queremos minimizar, pues a veces no son tan bonitas, ¿no? Como pues, la función de Rosenbrock o funciones más complicadas. De hecho, esta es una función que se considera complicada, pero pues no lo es tanto, la verdad. O sea, es muy simple. Hay funciones mucho más complicadas, ¿no? Y pues pueden hacer muchas cosas, cambios de concavidad, etcétera. Expresiones complicadas para calcular las derivadas o segundas derivadas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en esos casos puede que incluso la matriz hessiana, la matriz hessiana no sea invertible. ¿Ok? O, bueno, puede que sea invertible, pero que no sea definida positiva. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el caso en que la matriz hessiana, definida en el punto mínimo, que no conocemos, sea negativa definida o sea indefinida? Bueno, de hecho, en un problema real ni siquiera podemos saber, porque no conocemos el punto mínimo. Entonces, no podemos saber de antemano si va a ser con certeza definida positiva o no, o si va a ser invertible o no. Sí podemos, pues no sé, adivinar algo en forma local, ¿no? Si conocemos la estructura de la función. Bueno, en esos casos, en los que no conocemos nada, bueno, podemos modificar el método de Newton para obtener un nuevo método que le vamos a llamar, es una variante del método de Newton, ¿no? Le vamos a llamar el método de Newton modificado. ¿Qué se hace en el método de Newton modificado? Bueno, pues la diferencia respecto al método de Newton es simplemente meter búsqueda de línea en cada iteración. O sea, ya sabemos que la dirección en el método de Newton se calcula utilizando la inversa de la hessiana en el punto en el que estamos, xk, multiplicado por el negativo del gradiente, ¿verdad? Y me da pues este tipo de rayo, digamos, sobre el cual uno puede buscar precisamente el mejor paso
O sea, en lugar de poner alfa K igual a 1, que es lo que se hace en el método de Newton, pues vamos a buscar el alfa K que minimice la función sobre ese rayo. Y entonces, bueno, pues tenemos el algoritmo de Newton modificado, en donde la dirección se calcula exactamente igual que en el método de Newton, resolviendo el sistema de ecuaciones con matriz hessiana, evaluada en XK, y el negativo el gradiente. Y bueno, pues calculamos alfa K como el mínimo sobre el rayo con alfa positivo. Y evaluamos XK más 1 como XK más alfa K de K. ¿Ok? Entonces la única diferencia con Newton es la búsqueda de línea en el punto 3. Todo lo demás es lo mismo. Un poquito más caro, ¿no? El método de Newton modificado por esa optimización lineal que se está haciendo ahí. Bueno, con esto que estamos haciendo aquí en este punto 3, se asegura que el método va a descender. Si esta F, pues es sobre todo definida positiva, ¿no? Bueno, pues eso es lo que se demuestra en el teorema 3.2. Si yo tengo la sucesión generada por el método de Newton modificado para minimizar esta función, F minúscula de X, si la matriz hessiana en XK es definida positiva y el gradiente es distinto de 0 en XK, entonces esta dirección de Newton es una dirección de descenso. Entonces, bueno, pues la demostración, pues en realidad es simple. Pues es como en todo, ¿verdad? Las demostraciones son muy técnicas, porque usan pues, resultados generales del análisis, del álgebra lineal, etcétera, ¿no? De diferentes temas. Y entonces, bueno, pues hacer cuentas para nadie es muy agradable, ¿verdad? Bueno, no sé, a lo mejor sí. Para mí no lo es tanto, pero a lo mejor para algunos de ustedes sí es agradable hacer cuentas, ¿no? Pues para hacer cuentas, pues hay que pues hacer los detalles, ¿no? Entonces, lo único que hay que demostrar, aquí dice, bueno, hay que demostrar que phi alfa es menor que 0 en algún intervalo, 0 alfa barra. Uno dice, bueno, ¿por qué hay que demostrar eso, no? Bueno, generalmente todo este tipo de temas, pues tienen una interpretación geométrica. Entonces, bueno, para que quede claro por qué hay que hacer eso, déjenme de nuevo compartir una pizarra con ustedes y vean que pues en realidad las ideas son sencillas, solo que más bien cuando ya se escriben o se traducen al lenguaje matemático, pues como que se ven muy complicadas, ¿no? Pero en realidad no lo son. Es como eso que yo me imagino, ¿no? Que de repente, si ustedes tienen familiares que dicen, ay, está estudiando una maestría en matemáticas, guau, ¿no? Es lo máximo. Y piensan que estas cosas son así como que muy difíciles. Y dicen, no, pues eres un genio. ¿No les ha ocurrido eso? Que les llaman genios sus familiares que no saben matemáticas. O los ven como gentes normales. Pues en mi caso sí, como que mi familia lo toma muy normal, pero luego la gente como que sí se sorprende. Ay, es que como matemáticas. No Eso, espero. eso es muy común, ¿no? Sobre todo en familias en donde pues hay o no hay o los profesionales son escasos.
es donde más ocurre eso, ¿no? Que es mi caso, ¿no? En mi caso, pues yo soy el único que tiene formación profesional de mis hermanos, por ejemplo. Entonces, pues sí, ¿no? Piensan que uno es un monstruo, no sé. Pero bueno, miren, la idea es simple por lo siguiente, esta que les estoy comentando. Si uno hace un dibujito, uno dice, bueno, pues yo estoy parado en un punto xk más 1. Perdón, xk. Estoy en un punto xk. Y pues suponiendo que yo ya calculé la dirección de k, pues ese es un vector que lo voy a poner anclado ahí en el punto xk. Y pues esta es la dirección en la que me tengo que mover de k, ¿verdad? Esa dirección de k, pues ya es la dirección de Newton, que es el negativo de la hessiana inversa en xk por el gradiente en xk. Esa es la dirección. Y entonces, pues lo que quiere uno es moverse en esa dirección, ¿verdad? Y calcular el alfa k como el argumento mínimo de f en xk, o sea, f evaluado en el rayo, ¿verdad? Este rayo, pues es una función, lo podemos poner x de alfa, ¿no? O sea, ese es todo sería f de, es una composición, f de x alfa. O sea, puntos en el rayo, ¿no? Esa x alfa, pues es esta línea, este rayo. Vamos a suponer que alfa es mayor que 0. De tal forma que tenemos este rayo, x alfa. Entonces, uno dice, bueno, pues vamos a llamarle phi alfa. En realidad es una función unidimensional. La función f definida a lo largo de ese rayo, pues es phi alfa. Es decir, es la composición de f con x alfa. Es la evaluación de f sobre el rayo, ¿verdad? Es esta cantidad. Y entonces, la derivada, es decir, ¿cómo varía la función sobre el rayo? Bueno, pues la forma como varía la función sobre el rayo, pues va a depender de cómo varíe phi sobre respecto de alfa. Y pues eso es lo mismo que la derivada de f, en este caso es el gradiente, evaluado en el punto correspondiente. Cualquier punto x alfa, aquí. Multiplicado por regla de la cadena por la derivada de x en alfa. La derivada de, pues sí, del rayo, ¿no? Con respecto a alfa. Bueno, pues esto también se puede ver como, bueno, no sé. A ver, vamos a continuar aquí. Entonces esto sería el gradiente de f de x alfa en t. ¿Cuánto vale la derivada de x respecto a alfa? Recuerden, x alfa, pues ya dijimos que era xk, que es constante, más alfa, que varía, por dk, en donde dk también es constante. ¿Cuánto es la derivada de esta cantidad respecto a alfa? Es de dk. Va a ser dk, ¿verdad? Entonces tenemos esto. Bueno, esto también lo podemos poner así. Nosotros usualmente lo ponemos de esta forma, ¿verdad? Dk transpuesta. Pues es el producto escalar, ¿no? El producto escalar es conmutativo por el gradiente de f en x alfa. Pero bueno, x alfa, pues ya dijimos que es xk.
más alfa de K. Este es phi prima de alfa. Esto es para toda alfa. Bueno, como estamos interesados en valores no negativos, lo ponemos así, ¿no? Mayor o igual a 0. O sea, para todo punto aquí, pues esa es la derivada sobre es cómo varía la función a lo largo del rayo. Si evaluamos en 0, ¿qué me va a dar? Bueno, la dirección es constante. Esa sigue igual. Y el gradiente ahora en alfa igual a 0, pues va a ser el gradiente en xk. Entonces, bueno, pues esto es notación que estamos usando en el algoritmo. Este es GK, ¿no? Pues tenemos eso. Entonces, si ustedes recuerdan, la dirección de K es igual a esto. Es la dirección de Newton. Entonces, si sustituimos, es decir, si conectamos esta parte, y sustituimos ahí, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar menos GK transpuesta. Bueno, no sé si usar esa o la otra. Mejor, creo que es más fácil la otra. Voy a sustituir mejor GK. ¿Sí se dan cuenta? O sea, puedo sustituir aquí en esta expresión DK o GK de esta expresión. Si sustituyo DK, pues me va a quedar en términos del gradiente, ¿no? Todo este producto. Pero si sustituyo GK, o sea, GK va a ser igual a el negativo de la hessiana por la dirección. Despejando, ¿no? De aquí. Me va a dar esto. Entonces puedo sustituir GK, esta GK, y me va a quedar en términos de DK todo, ¿no? Entonces voy a tener menos DK transpuesta por la hessiana de XK por DK. ¿Cómo es esta cantidad? Esta última. ¿Cuál es la hipótesis sobre F, la hessiana? Es definida positiva. Es definida positiva. Entonces, ¿cómo es el producto DK transpuesta por la matriz por DK? Todo es positivo, ¿no? Es positivo si DK es distinto de 0, ¿verdad? DK distinto, del vector 0. Por lo tanto, con este negativo es negativo, ¿no? Entonces, eso quiere decir que esto es menor que 0. Sí, DK es distinto de 0. Bueno, de hecho, DK es distinto de 0 porque habíamos supuesto que GK era distinto de 0. ¿Sí se acuerdan? En el teorema se supone que el gradiente es distinto de 0 en XK. Pero bueno, pues esta relación que tenemos aquí me dice que si DK es distinto de 0, el gradiente también y viceversa, ¿no? Si el gradiente es distinto de 0, la dirección también, porque la matriz es definida positiva. Entonces, bueno, pues tenemos que la derivada en 0 es negativa. ¿Eso qué quiere decir? Que si estamos parados en XK y avanzamos en esa dirección, aquí inmediatamente la derivada es negativa, eso quiere decir que la función
está descendiendo. ¿Ok? Y entonces, pues, tiene que haber un intervalo entre alfa igual a 0, que es este punto, y un alfa barra mayor que 0, que es quizá otro punto por aquí, por continuidad, en donde en este intervalo, pues es un intervalo donde alfa desciende. No, perdón, F desciende. ¿Ok? Entonces, bueno, como ven, pues la idea es muy simple, ¿no? El problema es que al traducirlo matemáticamente, de manera formal, pues se ve más feo, como que se ve muy complicado, pero realmente no lo es. Entonces, bueno, pues déjenme volver a la presentación. Entonces, este teorema, pues en realidad es evidente ya cuando uno lo ve, así como les mostré la gráfica, pues es evidente, ¿no? O sea, si la función, si la hessiana es definida positiva y el gradiente es distinto de 0 en xk, pues no le queda otra más a la función que descender, ¿no? Y bueno, pues la demostración es precisamente esta que les mostré. La derivada en 0, pues es menor que 0, ¿verdad? dk es distinto de 0. Y entonces, pues, la función, pues, no le queda más que descender en ese intervalo que ya dijimos. ¿Ok? Entonces, en particular, en xk más 1, pues, va a ser menor que en xk. ¿Alguna duda? ¿O podemos continuar? Entonces, les recuerdo, esto es para el método de Newton modificado, en donde calculamos un paso, ¿no? Alfa k, con búsqueda de línea. Optimización lineal, unidimensional. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a ver este ejemplo, el ejemplo 2, en donde tenemos la función de Powell. No sé si ya les he comentado sobre esta función anteriormente. Es una función en R4, que también se utiliza en ocasiones para probar algoritmos de optimización multidimensional en cursos de optimización básica, ¿no? Como la que estamos tomando. Entonces, bueno, pues tenemos esta función de 4 variables definida de esta forma. Se ve que es una función no negativa, ¿verdad? Por las potencias pares que tenemos ahí. Tiene un mínimo global en el origen y el valor de la función en este punto X estrella, pues va a ser 0. Como la función es no negativa, pues entonces, bueno, pues tiene así como propiedades como parabólicas, ¿no? Es como un paraboloide, pero aplastado en el origen. Aquí lo importante es que la matriz hessiana es singular en el punto X estrella. Esa matriz hessiana, bueno, pues uno tiene que calcular las segundas derivadas, ¿verdad? Respecto a X1, X2, X3, X4. Y evaluar esa segunda derivada en 0. Entonces, bueno, va a obtener una matriz que va a ser singular en X estrella. De hecho, la matriz, bueno, déjenme mostrarles cómo es la matriz. No la puse aquí, pero voy a anotar aquí es página 19, para ver si la puedo incluir. Digo, por completez, ¿no? No la incluí, pero se puede hacer. Aunque sea en pequeñito. Pues uno puede hacer el cálculo y déjenme mostrárselas aquí en...
Déjenme abrir MATLAB. Aquí la tengo, miren. Voy a compartirles. Mejor voy a compartir el escritorio. ¿Sí la ven? Es esta matriz. ¿Sí la ven o no la ven? Sí, Sí, doctor. se veía. Bueno, pues es esa matriz. Tiene primer renglón, segundo renglón, tercer renglón. Esa matriz pues ya la definí aquí. Y fíjense, aquí calculé el determinante de esta matriz. Pues si quieren lo vuelvo a hacer. Determinante de A es 0. Es una matriz singular. Otra forma de verlo es calcular los valores propios con la instrucción EIG, Eigenvalue, de la matriz A, y me da que tiene dos valores propios iguales a 0, los primeros dos. Bueno, todos son o negativos. Eso quiere decir que entonces la matriz hessiana, en este caso, es singular. Pero como los valores propios son no negativos, es semidefinida positiva, o sea, pero no es definida positiva, es semidefinida positiva. Y entonces, si uno pudiera graficar la función, bueno, no lo podemos hacer porque pues tiene 4 variables, ¿verdad? Pero bueno, podemos graficar secciones de la misma. Entonces se va a ver así como aplastada, ¿no? En el origen. Entonces, bueno, pues uno quisiera ver cómo funciona el método de Newton en ese caso. O el método de Newton modificado. Bueno, antes de verlo, les quiero comentar que aquí en este sitio, que se muestra aquí, se presentan muchas funciones que se utilizan como funciones de prueba para problemas de optimización. Yo les recomiendo que lo visiten, el sitio. Aquí lleva una tilde antes de la S, solo que no la puede poner en LaTeX, o sea, no me sale. Entonces, pero lleva aquí una tilde. Y si yo le pico aquí, pues nada más me va a llevar a la dirección hasta donde dice California. Y ya lo demás ya no lo va a sacar. Entonces es una universidad, en realidad. Entonces aquí con la tilde es importante ponerla. Déjenme ver si puedo copiar y pegar directamente en un buscador. A ver. Para que vean. Bueno, aquí le voy a insertar la tilde que no pude meter en LaTeX. Creo que es es esta. Ok, ahí está ya. Ya le puse la tilde. Ahí está. ¿Sí lo ven? Sí, doctor. Bueno, pues aquí dice librería virtual de experimentos de simulación y pues da un conjunto de funciones y conjuntos, ¿no? Optimización. Y bueno, aquí da un conjunto de funciones, 16 funciones que tienen muchos mínimos locales. Por ejemplo, esta función, pues es esta que se muestra aquí. Tiene muchos mínimos locales y un mínimo global. Aquí está definida la función. Se describe. Y el dominio en el que se hace la prueba, el mínimo, y un código MATLAB y R, en donde se implementa, ¿no? Cómo se evalúa la función. De forma, pues una rutina muy simple para evaluar la función, porque pues, son funciones que están definidas recursivamente, ¿no?
también en R, la implementación en R. Y bueno, pues tiene muchas funciones. Ahí, pues no sé, vamos a picar esta otra, por ejemplo. Como se ven, son complicadas, ¿no? Las funciones. Estas. Entonces, todas tienen el mismo, la misma estructura, la descripción, el dominio de entrada, el mínimo global y cómo programarla, ¿no? Son muchas funciones, son bastantes. Dentro de este conjunto de funciones, pues las clasifican por propiedades, ¿no? Aquí le ponen bowl, shaped. Pues quiere decir que como forma de, pues no sé, de, ¿cómo le llaman al bowl? Pues un recipiente así como redondeado, ¿no? Por abajo. Entonces son varias funciones de ese tipo, ¿no? En forma de plato. Forma de valle. Y bueno, aquí está la función de Rosenbrock, por ejemplo. La función de Rosenbrock. Y la definición pues, general, ¿no? De varias dimensiones, no nada más en dimensión 2. En otras, aquí donde dice otras al final, está la función de Powell. Es esta. Función de Powell multidimensional. Claro, ¿no? Como esta sumatoria va de 1 hasta d entre 4, en donde d es la dimensión, entonces pues la dimensión debe ser un múltiplo de 4 para definir la función de Powell. Yo la definí con d igual a 4. Dimensión 4, pues nada más les queda un término en la serie. Si la ponen en dimensión igual a 8, pues hay que sumar 2 términos de esta serie. Y así sucesivamente. El mínimo global, pues va a ser siempre 0 con valor 0. Si se quiere implementar esta función en cualquier dimensión, pues aquí está el código MATLAB. Es muy simple, miren. O el código R. ¿Ok? No se muestra la gráfica porque, bueno, pues ya no se puede graficar completamente, ¿no? Entonces, bueno, pues yo les recomiendo que revisen. Todo esto está muy interesante, ¿verdad? Bueno, a mí me parece interesante, no sé. A ustedes si les parezca lo mismo, pero es bueno, ¿no? El checar otros sitios y lo que hace otra gente. Bueno, pues volviendo al ejemplo de la función de Powell, le vamos a aplicar el método de Newton y el método de Newton modificado, ambos métodos. Vamos a tomar como valor de comienzo este punto, suficientemente lejano al 0,0, ¿no? Al mínimo. Criterio de paro, vamos a usar un criterio que hemos usado anteriormente, que el gradiente sea menor o igual que 10 a la menos 6 por el gradiente inicial. Y pues un número máximo de iteraciones. No sé, puede ser 100 o algo así, ¿no? Bueno, pues en ambos métodos, tanto Newton como Newton modificado, se realizan 12 iteraciones. Y aquí se muestran los valores, ¿no? No se está mostrando X4 porque no cabe aquí en la, ya sería muy pequeña la tabla. Entonces decidí dejarlo aparte, pero pues no hay mucho problema porque X3 es muy similar a X4. Difieren solamente en las primeras iteraciones, pero ya después ya son iguales, X3 y X4, en este problema. Entonces, bueno, pues aquí se muestra cómo va convergiendo cada una de las componentes a el valor 0. Este es el último valor para alcanzar la precisión que le dimos, ¿no? Y la última columna muestra el valor de la función en el punto correspondiente. Entonces vemos cómo efectivamente la función va descendiendo de valor, ¿no? En ambos casos. Bueno, ahí menciona que el método modificado produce resultados ligeramente mejores. ¿Ustedes ven eso? ¿O sea, es evidente eso o no es evidente para ustedes?
Pues sí, porque se está acercando más al 0,0. Bueno, por ejemplo, ahí en la iteración 12 ya se ve que la precisión son de 4, bueno, en la primera entrada de 4 y así más. Son Sí, más precisos que las de Newton. sí, en cada iteración se ve que el punto, el valor de F, es menor que el correspondiente de Newton, ¿verdad? Entonces, bueno, pues así como que dicen a ojo de buen cubero, pues se ve que sí. Pero, bueno, yo aquí nada más les presenté la tabla para que vieran esa propiedad, pero en general basta con mostrar gráficas. Generalmente es mejor mostrar gráficas. Entonces, a continuación les voy a mostrar algunas gráficas. No podemos graficar la trayectoria porque como está en R4, pues no se puede hacer, ¿verdad? Como para problemas en R2. Entonces, en lugar de eso, pues les voy a mostrar cómo es la convergencia de cada una de estas componentes. Por ejemplo, X1, tanto en el método de Newton como en el método de Newton modificado, cómo es que X1, en este caso es la azul, converge a cero. Esta es la gráfica de X contra la iteración. Y como tenemos 4 componentes, X1, 2, 3 y 4, 1, la 2 es la anaranjada, la 3 es esta marrón o amarilla, y la 4 es la guinda. Este es Newton y este es Newton modificado. Entonces, bueno, pues aquí en estas gráficas uno puede ver que el método de Newton modificado converge más rápido para cada una de las componentes. ¿Me pueden decir por qué? Con estas dos gráficas de arriba se puede ver. ¿En dónde se ve? ¿Será la intersección de las rectas? Bueno, se puede hacer eso, pero así con las gráficas que visualmente, que están ahí en las dos, podrían, o sea, ¿es evidente o no es evidente que converge más rápido el método Newton modificado? Tal vez se puede observar que en el número de iteraciones, bueno, las 4 gráficas que representan a los X se juntan más rápido que en el, que en el método modificado. Perdón, que en el método de Newton normal. Sí. Sí, por ejemplo, si ustedes se fijan en la iteración 6, K igual a 6 aquí, yo creo que valdría la pena ponerle una rejilla, ¿verdad? A la gráfica, pero bueno, aquí en la iteración 6 se ve la separación entre las diferentes X, y mientras que acá en Newton modificado la separación es menor, ¿verdad? Que la correspondiente en Newton. Por otro lado, pues también se ve que X3 y X4, este es X3, no, este es, a ver, espérenme. X3 es esta, que empieza en 1. Y, no, perdón, este es X4, ¿no? Y X2, ay, ya no sé ni qué onda. X3, no, perdón. Sí, este es X3, es esta amarilla, y X4 es esta. Entonces, como les dije, al principio, ambas difieren, pero ya después se juntan. Y se van juntos. X3 y X4 se pegan, ¿no? X3 y X4 se pegan en ambos casos. Pero bueno, ya les dije eso, que cómo se ve que en efecto Newton modificado converge más rápido. Pero otra forma de verlo es graficar f de xk contra k. Es decir, graficar esta última columna en ambos casos, ¿no? En el método de Newton y en el método de Newton modificado. Como ya dijimos que la función es no negativa, entonces, en lugar de graficar la función misma, yo mejor preferí graficar el logaritmo de la función. ¿Por qué el logaritmo? Bueno, el logaritmo lo que pasa es que reduce la escala, ¿no? Pues si tienen una escala grande, pues no sé, el logaritmo, esta función pues es 10 a la menos, ¿qué será? 2, 4, 6, 8, como 10, 11, ¿no? 10 a la menos 11.
este valor, más o menos, de ese orden. Entonces, la escala pues, va a ser muy pequeña. Entonces, con el logaritmo, pues me queda a la menos 11 en lugar de 10 a la menos 11. Me queda menos 11, porque es la potencia, ¿no? Nada más. Entonces, grafiqué el logaritmo de f en ambos casos y los puse juntos aquí. Entonces, aquí tenemos en rojo el logaritmo de f en los puntos que se obtuvieron con el método de Newton. Y en negro, el logaritmo de f con los puntos, en los puntos, del valor de f en los puntos con Newton modificado. Entonces, los valores de Newton modificado siempre quedan por abajo de los del método de Newton. Como la función logaritmo es una función creciente, pues también preserva las diferencias, ¿verdad? De las funciones. Pues bueno, pues aquí claramente se ve que Newton modificado converge más rápidamente. ¿Ok? La diferencia es pequeña, pero bueno, se nota, ¿no? Claramente en la gráfica. Entonces, esta es una mejor forma, creo yo, desde mi punto de vista, de analizar comportamiento de cada uno de los métodos que una simple tabla. La tabla pues nos da cierta información, pero no nos permite visualizar de manera global cómo es esa convergencia. Entonces yo les recomiendo que, pues no solamente aquí en el curso, sino en sus trabajos que hagan de investigación, de tesis, etcétera, siempre traten de ilustrar estas cosas con gráficas porque son más descriptivas, ¿no? De las propiedades de resultados que uno obtenga. Bueno, no sé si tengan alguna duda respecto a este ejemplo. Vamos a otro ejemplo. Antes de ir, ¿alguna duda o alguna observación que quieran hacer? Sí, sí están todos. Ok, bueno, si no hay dudas, bueno, vamos a la siguiente ejemplo, el ejemplo 3. De nuevo, la función de Rosenbrook, que ustedes ya conocen porque pues, la programaron con el método de censo máximo, ¿verdad? Sabemos que tiene un mínimo en 1, 1 y que el valor de la función en ese punto es 0. Entonces, vamos a aplicar el método, ambos métodos, Newton modificado, con punto inicial menos 1 medio y criterio de paro 10 a la menos 6 por gradiente de f de x0. Bueno, mire, antes de continuar con la función de Rosenbrook, me quedé pensando en el anterior ejemplo. Se me olvidó comentarles y hacer énfasis en que en este caso no hay convergencia cuadrática. En el caso de la función de Powell. ¿Me pueden decir por qué, viendo los datos, aquí no hay convergencia cuadrática? Para mí es evidente que no hay convergencia cuadrática, pero no sé si para ustedes también lo es. ¿Qué tendría que pasar para que hubiera convergencia cuadrática? La cantidad de iteraciones debió de haber sido la mitad. Ajá, bueno, no sé. Hay problemas complicados en los que incluso el número de iteraciones puede ser mayor, pero la convergencia sigue siendo cuadrática. La razón es un poquito menos sofisticada, digamos. ¿Qué tendría que pasar para que se diera la convergencia cuadrática? ¿Sí recuerdan el concepto de convergencia? De una iteración a otra Sí. es donde el El error reducirse debe de cuadrático. cambiar más drásticamente. ¿Qué quiere decir reducción cuadrática en el error? Esa es la pregunta, ¿no? Por ejemplo, si aquí en Newton, en la iteración, ¿qué les gusta? ¿La 5? Ahí está, ¿no? Esa es la iteración 5.
En X1 tenemos 2 ceros. Entonces, la precisión que tenemos es de 10 a la menos 3. Entonces, ¿cómo debería de ser para que fuese cuadrática la convergencia, la precisión en la siguiente iteración? Debería ser 10 a la menos 4, ¿no, profe? Bueno, tendré otros 2 ceros más, ¿no? Por lo menos, ¿no? Ajá, sí, sí. Entonces, bueno, pues aquí se ve que eso no ocurre. Sobre todo ya cuando, en realidad la convergencia cuadrática ocurre en las últimas iteraciones, porque esta relación que yo les puse acá en la definición, esta, es asintótica. Asintótica quiere decir para valores de K grandes, o sea, ya cerca de convergencia. ¿Ok? Entonces, en donde se nota, pues más bien es en las últimas iteraciones, ¿verdad? Que esa reducción del error, pues no ocurre en forma cuadrática, sino ocurre en forma lineal. El error aquí en la iteración 11 es proporcional al error en la iteración anterior, pero no es cuadrática. Es como la mitad, ¿no? 41 le sacan la mitad, pues es 20 y acá es 27. Entonces, bueno, la convergencia realmente, ¿cuál es la conclusión? ¿La convergencia es cuadrática o de qué orden? Díganme ustedes. Pues, ¿podríamos decir que es lineal? Es lineal. ¿Cómo puede sacar uno eso? Por cierto, ¿no? A lo mejor se puede agregar aquí en el ejemplo, nada más que yo no lo hice. Pero ahorita se me está ocurriendo. ¿Cómo puede uno deducir de aquí que la convergencia es lineal? Se vuelve uno a ir otra vez aquí a la definición. Ahí está. ¿Qué tiene que ocurrir para que la convergencia sea lineal? Este límite con p igual a 1 debe ser una constante. ¿Sí? Entonces, pues basta con tomar las normas de las iteraciones. Como X estrella en nuestro caso es 0, es nada más la norma del iterado, ¿no? 1 entre el anterior, pues debe ser una constante. Y entonces, bueno, pues eso ya me va a decir si entre es una constante que se preserva. Por ejemplo, miren, de 41 a 27 es como más de la mitad. De 27 a 18 es todavía más. Entonces, bueno, pues, si bien le va, es convergencia lineal, no es convergencia cuadrática. ¿Me pueden decir por qué no es cuadrática la convergencia? Acuérdense que el teorema de convergencia, este teorema 3.1, me dice que bajo ciertas condiciones, con el método de Newton, la convergencia es cuadrática. Entonces, alguna de esas condiciones no se cumple, porque estamos obteniendo convergencia que no es cuadrática. ¿Me pueden decir cuál condición no se cumple? ¿La hessiana no es invertible? Exactamente. O sea, en este método de Powell, en esta función, ejemplo que estamos considerando para la función de Powell, pues ya dijimos que la hessiana es singular. Bueno, al ser singular la hessiana, el método sigue convergiendo, ¿no? Tanto Newton como Newton modificado, pero se pierde la convergencia cuadrática, por esa razón. ¿Ok? Entonces, bueno, pues una razón más para hacer énfasis en que los métodos no se pueden usar con los ojos vendados, ¿verdad? Entonces, es muy común, sobre todo en ingeniería, he visto que mucha gente usa métodos pues como cajas negras, ¿no? Usan realmente software, que puede ser incluso a veces hasta comercial, pagan por él, pero no lo saben usar, porque no conocen las propiedades de los métodos. Entonces, bueno, pues a veces sin darnos cuenta o sin darse cuenta, estas personas pues obtienen cosas que pues no son las esperadas, ¿no?
pues no saben por qué razón. Entonces, bueno, eso muestra que es bueno saber que los métodos, todos, cualquiera que sea, tienen, pues, pueden ser muy poderosos, pero también tienen desventajas, ¿no? O tienen ciertas debilidades o no se cumplen ciertas condiciones. Entonces uno tiene que estar listo para detectar ese tipo de problemas que puedan aparecer o de dónde surgen ciertas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, yo los invito a que en su actitud crítica como investigadores siempre estén alertas a ese tipo de cosas, ¿no? Que si no saben algo, pues lo investiguen para evitarse sorpresas desagradables, ¿no? Bueno, en el caso de la función de Rosenbrook, no va a ocurrir eso. La hessiana, en el mínimo, en este caso sí es invertible. Entonces, bueno, si escogemos x0 suficientemente cercano al mínimo, pues vamos a tener convergencia cuadrática. Si no escogemos x0 suficientemente cercano al mínimo, pues no se garantiza eso, pero tampoco se garantiza lo contrario, ¿no? Depende de la función. Entonces, bueno, pues en este caso aplicamos ambos métodos. Ahora lo que va a ocurrir es que el método de Newton va a ser superior al método de Newton modificado. Vamos a hacer 5 iteraciones con Newton y 10 iteraciones con el método de Newton modificado. Bueno, la razón es que pues, en este caso sí se cumplen las condiciones del teorema. Entonces, bueno, pues el método de Newton va a ser mejor. Bueno, aquí se muestra en la gráfica de la izquierda son los conjuntos de nivel junto con las trayectorias de ambos métodos. En rojo tenemos la trayectoria que sigue el método de Newton y en negro tenemos la trayectoria que sigue el método de Newton modificado. En el lado izquierdo. En el lado derecho tenemos las gráficas de F. Pues estoy graficando los valores de F en cada punto XK y le saco el logaritmo otra vez a las funciones. Tenemos en rojo Newton, son 5 iteraciones. Y en negro tenemos Newton modificado, que son 10, dijimos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esas gráficas dicen bastante. ¿Alguien me puede comentar qué les dice, por ejemplo, la gráfica a la izquierda? Aparte de que Newton converge más rápido. Se podría decir que, por ejemplo, en la gráfica de la derecha, al método de Newton modificado le toman, por ejemplo, 9 iteraciones para llegar más o menos al mismo punto que el método de Newton, que le toman 5 iteraciones. Sí. Sí, pero algo más sustancioso. Digo, una iteración de diferencia ahí, pues no es gran cosa, ¿no? Bueno, 4 iteraciones no, tampoco es muy no es mucho. Si ustedes recuerdan, el método de censo máximo, ¿cuántas iteraciones hacía? ¿4.630? Exactamente, 4.630. Contra 11 que hace Newton modificado, pues no es nada, ¿no? O contra 5 que hace Newton, pues tampoco es nada. Entonces, bueno, la diferencia realmente entre Newton y Newton modificado, aunque converge más rápido el método de Newton, la diferencia pues es marginal, ¿no? Desde el punto de vista computacional. Pero hay algo más sustancioso. A ver, ¿no les saltan los ojos así cuando ven alguna de estas gráficas? ¿En dónde les salta el ojo? ¿No les- Solo en la gráfica de la trayectoria de Newton modificado, que pues visualmente se parece mucho a las curvas
de nivel, pero no sé. A ver, pero miren, los puntos, realmente yo lo uní los puntos de las iteraciones aquí en la gráfica en la izquierda, las uní con rectas, ¿no? Entonces el punto 1, el punto X0 es este que está aquí, el X1 es el que estoy marcando ahorita, luego el X2 en Newton es este que está hasta acá, y luego el X3 en Newton es este, el X4 es este punto, y luego el X5 pues ya está muy cercano al mínimo. En cambio, en el Newton modificado, los puntos son más evidentes, ¿no? Pero entonces, pues no sé, me sorprende que nadie diga, le cause ninguna sorpresa la diferencia de trayectorias. Bueno, yo ahí veo que hay como un pico, ¿no? Eso, bueno, a mí me causa conflicto y no sé cómo decir qué es lo que expresa. Ahí, bueno, ahí hay una diferencia que si ese gran pico, algo causa en la convergencia. No, ahí no sé muy bien cómo explicarlo. Ajá. Pues sí, ¿no? O sea, es lo que quería que me dijeran. O sea, que pues, al ver cosas, pues uno inmediatamente la vista detecta y dice, ay, esto está como que medio raro, ¿no? Así como que pues llama la atención, ¿verdad? Lo mismo en el lado derecho. Mientras una gráfica, la de Newton modificado, pues va descendiendo, la otra pues pues sí desciende, pero como que es más rejega, ¿no? A ver qué más ven en cualquiera de las dos gráficas. Miren, en el lado izquierdo, lo que dijo, ¿quién participó hace un momento? No me fijé en el nombre. Bueno, no importa. Lo que se puede ver aquí, ustedes vean las conjuntos de nivel. ¿En dónde están los conjuntos de nivel más altos en la gráfica izquierda? Es decir, ¿dónde la función tiene valores mayores? ¿En qué región de la gráfica izquierda? ¿En qué parte? Ya se nos acabó el tiempo. Me parece que en la esquina inferior derecha. Exacto. Acá fíjense cómo va cambiando de color, va aumentando, ¿no? La función para acá. Esta función es la parte más alta. Entonces, aquí tenemos un valor de la función pequeño y de repente salta a un valor más alto, que es este. Es decir, del paso 1 al 2, la función, el método de Newton no desciende, asciende. ¿Verdad? No descendió el método de Newton. Claro, ya después corrige y vuelve a la región de valores bajos. Esta región banana aquí como plátano, esa región es la región de valores bajos de la función. El mínimo se alcanza aquí, ¿verdad? Y lo que está afuera de ella son regiones de nivel más alto. Entonces, Newton se sale de la región de valores bajos, se va a un valor alto y luego regresa, corrige. Y lo mismo. Entonces, bueno, eso se refleja también en esta gráfica. Aquí ambas de X0 a X1 descienden las dos funciones. Pero luego Newton modificado sigue descendiendo, todas las ocasiones sigue descendiendo, mientras que Newton no. Newton en la segunda iteración aumenta el valor de F. Luego baja y luego vuelve a aumentar y luego baja. Y bueno, pues ya casi llega al cero. Entonces, bueno, pues esto muestra que en realidad no se garantiza que el método de Newton siempre va a descender. Pero el método de Newton modificado, pues sí se mantiene esa tendencia a descender, ¿no? Aunque le cuesta más trabajo.
Entonces, bueno, pues aquí se muestra cómo es entonces la matriz hessiana en este punto para Newton, para que aumente. Si esto no es de descenso, al ir del punto X2 al punto X3, entonces ¿eso qué me está diciendo? Que la hessiana pues no va a ser definida positiva en algunos puntos. Porque está aumentando, ¿no? La dirección va a ser definida negativa. ¿Ok? Entonces, bueno, pues es nada más algo que quería que ustedes visualizaran, ¿no? Que este tipo de cambios así bruscos de Newton, pues sí tienen interpretación, ¿no? Y esa interpretación es que pues la hessiana en este caso, pues no va a ser definida negativa, por lo tanto no desciende. Va a ser al contrario, definida, más bien definida positiva, va a ser definida negativa al ir de este punto a este otro. Y lo mismo de este punto a este otro. ¿Ok? Esa es la explicación, pues. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, entonces pues nos vemos el próximo viernes. Solamente les quiero anunciar que la tarea ya la puse desde hace, no sé si ayer o